Vamos a abrir nuestras Biblias, Romanos capítulo 11, versículos del 11 al 24. Ahí en sus lugares, hermanos, me siguen con su vista. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios del 11 al 24. Dice la palabra de Dios en el versículo número 11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocar a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Por si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Señor y Padre Dios, gracias porque nos has dado este tiempo, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. También te pedimos que seas tú quien tome este lugar, Señor, y que, Señor, seas tú quien me utilice y que sean palabras entendibles y claras para la audiencia, Padre. Padre, te pedimos que permitas llevar todo conforme lo planeado, Padre, que no haya interrupciones, Padre. También te pedimos que, Señor, seas tú quien tome el lugar, Padre, y pongas corazones dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Padre, gracias damos y nos ponemos en tus manos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta es una porción de la palabra de Dios. Este capítulo vamos a ver en tres partes. La primera parte la vimos la semana pasada, hablamos acerca del remanente de Israel, y semanas pasadas habíamos visto también acerca de Israel, de manera que anteriormente les había comentado que estos capítulos se refieren a Israel. Y en esta parte nos muestra también el plan de Dios, que tanto gentiles como o judíos como gentiles, tanto ambos estábamos incluidos en el plan de Dios, en el plan de salvación de Dios. Y en el versículo que iniciamos, dice, ¿acaso el pueblo de Dios cayó sin probabilidad de levantarse? Dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. Otra versión dice, ¿acaso el pueblo de Dios cayó sin probabilidad de levantarse? La NTV es lo que registra. Y entonces
la pregunta es si el pueblo de Dios ha tropezado para ya no levantarse si cayeron. Y la palabra caer, nosotros normalmente la ocupamos, en Génesis, y hablamos acerca de la caída de Adán y de Eva, pero notamos esta palabra es muy diferente a la de caer y tropezar. Tropezar es que, como se había visto anteriormente, tropezaron, pero que Dios tiene un plan para ellos, que Dios no ha terminado con ellos aún y que Dios no los ha desechado aún a los judíos. Dios aún no los ha desechado. Y muchos han pensado que Dios sí desechó a su pueblo. Muchos han pensado que Dios desechó a su pueblo para ahora tomar a los gentiles como pueblo suyo. Sin embargo, quiero que vayamos a ver al versículo 10, capítulo 32, capítulo 10, versículo 32 y 33. Perdón, es el 9. Dice el 32, porque iban tras ellas, no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Eso es lo que registra el capítulo número 9, versículo 32 y 33. La piedra de tropiezo que veníamos hablando y que la palabra de Dios nos revela claramente quién era esa piedra de tropiezo. Anteriormente yo les había dicho que era Jesucristo, pero vamos a que nos los diga la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 23. 1 Corintios 1, 21 al 23. Registra lo siguiente, la palabra de Dios: pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Para los judíos piedra de tropiezo. Cristo crucificado es la piedra de tropiezo para los judíos. Claramente revelado en este versículo número 23 de 1 de Corintios. Entonces esa es la piedra de la que está hablando la palabra de Dios. Porque no esperaban a un redentor, a un Mesías, a un rey que fuera como lo fue Jesús. No lo esperaban de esa manera. Porque no esperaban a un rey que entrara en un pollino. No esperaban a un rey que le lavara los pies a sus discípulos. No esperaban al que se sentaría en la mesa con pecadores. No esperaban al que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. No esperaban al Mesías. No esperaban a alguien humilde. No esperaban a alguien manso. Y esa es la piedra de la que está hablando 1 Corintios 1:23. No esperaban al que dijo: dar al César lo que es del César. Más bien querían a alguien que declarara una guerra y conquistara y dominara por medio de una guerra, por medio de la fuerza, por medio de derrocar al imperio que en ese momento estaba gobernando, que era el imperio romano, Roma. Pero ellos eso es lo que esperaban. Sin embargo, 1 Corintios 1:23 declara abiertamente cuál fue la piedra de tropiezo: el Cristo
crucificado, que para nosotros es locura y para ellos es piedra de tropiezo. Anteriormente hablábamos acerca del remanente de Israel. Y Pablo, en el capítulo que estamos viendo hoy de Romanos, en los versículos, él dice, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y su respuesta es la siguiente, en ninguna manera. En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocar a celo. La respuesta de Pablo. Los judíos que habían tropezado. Pero anteriormente hablamos acerca de un remanente. Y en Juan 8:31 la Biblia registra lo siguiente. Los judíos que habían creído en él. De manera que Dios siempre ha tenido un remanente y lo hemos estudiado la semana pasada. Dios siempre ha tenido un remanente. De manera que Pablo está argumentando su respuesta que en ninguna manera, pero su transgresión, él no está diciendo que vino a ser para salvación a los gentiles. Y también semanas pasadas veíamos acerca de que el ejemplo más claro era que el mismo Pablo, que él era judío, pero que ahora que los judíos han rechazado al Mesías, ha llegado la salvación a los gentiles. Ha llegado la salvación a los gentiles. Versículo número 13 registra lo siguiente. Romanos 11:13. Porque a vosotros hablo, gentiles, Pablo, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Primera cosa que Pablo nos estaba diciendo anteriormente, que él quería provocar a celo a Israel. ¿Para qué? Para que si alguno de ellos pudiera convertirse. Era provocar a celo, la intención. Y durante el Antiguo Testamento, Dios se refirió como su pueblo hacia Israel. Como el pueblo de Dios se refirió. Su transgresión ahora viene a ser riqueza del mundo. Su transgresión, el tropiezo de Israel, ahora viene a ser riqueza para el mundo. Porque si nosotros leemos la palabra de Dios y en el Antiguo Testamento vamos a encontrar lo que hizo Dios con su pueblo Israel. Pero ahora dice que a beneficio de nosotros, ellos tropezaron. ¿Para qué? Para que su tropiezo viniese a ser riqueza para nosotros. Para que nosotros fuéramos parte de todas esas grandes bendiciones. Para que nosotros fuésemos incluidos. Y entonces, ese tropiezo vino para que nosotros pudiéramos ser parte de todas esas riquezas del mundo. Los gentiles, la NTV dice lo siguiente en el versículo 12, los gentiles fueron enriquecidos con todas esas bendiciones, que Dios nos ha dado ahora por el tropiezo de su pueblo Israel. Ahora, imagínense cuánto más grande será la bendición cuando ellos por fin acepten a Jesucristo como su Mesías, como su Salvador, como su Redentor. ¿Cuán grande será la bendición cuando ellos por fin lo acepten? Los judíos habían rechazado a Jesucristo. Algunos judíos, o la mayor parte de los judíos, habían rechazado a Jesucristo. Y muchas de las iglesias estaban creciendo, pero ya no en su mayoría de judíos, sino en su mayoría ya eran gentiles. Las iglesias estaban creciendo. Los judíos comenzaban a ahora empezaba a cambiar el lado de la moneda. Los judíos, que en un principio ellos eran perseguidores,
El más claro ejemplo es el apóstol Pablo. Ahora primero ellos eran perseguidores, pero ahora el grupo de gentiles estaba creciendo. Ahora venía el otro lado de la moneda. Ahora los judíos comenzaban a ser rechazados. Ahora usted puede imaginar y puede ver, incluso puede ver las noticias, cómo el pueblo de Israel es rechazado. Ahora ha cambiado el lado de la moneda. Los judíos comenzaban en ese momento a ser rechazados. Y en Romanos, en el 13 que acabamos de leer hace un momento, Pablo habla acerca de su ministerio. Porque ellos ciertamente habían rechazado al Mesías y eso vendría a ser bendición para nosotros los gentiles. Hechos, ahí atrásito en Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Hechos 9:15. Dice el versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo, apóstol a los gentiles. Pablo dice: honro mi ministerio porque yo he sido enviado a los gentiles. Ahí en la carta que estamos viendo en el capítulo número 1 de Romanos, en el capítulo 1 de Romanos, versículo número 5, registra lo siguiente: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Una vez más, Pablo hablando acerca de su ministerio, de que él estaba hablando de honrarlo, que es enviado al pueblo gentil. Ahora, en esa misma carta, adelantito del capítulo que estamos viendo, en el capítulo número 15, versículo número 16, la palabra de Dios registra lo siguiente. Capítulo número 15, versículo número 16. Dice la palabra de Dios: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Nuevamente Pablo hablando acerca de su ministerio, acerca de los gentiles, acerca de quién él había sido enviado. Ahora, para ampliar esto, quiero ir a Colosenses capítulo número 2, versículos 7 y 8, dice lo siguiente. Capítulo número 2, 7 y 8. Y arraigaos. Colosenses 2, 7 y 8 dice: arraigaos y sobreedificaos en él y confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de las filosofías huecas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bueno, los versículos, aquí en esta cita me equivoqué, pero los versículos anteriores mencionan acerca de lo que Pablo había sido enviado, acerca del ministerio que Pablo le había sido encomendado, ir a los gentiles, que ahora somos nosotros. Pablo habla acerca de provocar a celo al pueblo de Israel, a los judíos. Romanos 10, 19 dice lo siguiente: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Con un pueblo que se está refiriendo a nosotros, los gentiles, que iba a provocar un deseo ardiente, que iba a provocar algo como Pablo anteriormente lo había tenido. El mismo Pablo, que había sido perseguidor de la iglesia. Y por ese celo pudieran ser y pudieran llegar al conocimiento de la verdad, pudieran llegar a Cristo, que voltearan a ver lo que Dios
lo que Dios estaba haciendo con los gentiles, con lo que ellos llamaban paganos. Lo que Dios estaba haciendo, cómo Dios los estaba bendiciendo. A este grupo de personas que ahora somos nosotros. Él desea que tengan celo y que crean en el Mesías. Ese era el deseo del apóstol Pablo. Ese era el deseo. Y el deseo era que a través de ese celo esas personas pudieran llegar a ser salvas, aunque sea alguno de ellos. Romanos 11:16, Pablo utiliza las siguientes metáforas. 11:16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pablo utiliza las siguientes metáforas acerca de la raíz, acerca de las ramas, acerca de los injertos, para traernos una ilustración de lo que él nos quiere comunicar. Quiero que vayamos a Números, capítulo número 15, versículo número 17. Números 15. Números 15, 17 al 21. Dice la palabra de Dios. También habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel, y diles: cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era. Así la ofreceréis. Versículo 21. De las primicias de vuestra masa. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Quiero que tenga en mente esta palabra. De las primicias de vuestra masa. Para regresar ahora a Romanos capítulo 11. Yo decía que Pablo utiliza las siguientes metáforas. La primera parte, ¿qué es lo que se le ofrece a Dios? Números nos dice que es la primicia. La primera parte es lo que se le ofrece a Dios. La parte que es ofrecida a Dios representa la parte que es ofrecida a Dios, representa lo que viene a sustentar todo el árbol. La parte que es ofrecida a Dios, que son las primicias, es la que viene a sustentar todo el árbol. Ahora, algunos de las ramas, dice en el versículo número 17, pues si algunas de las ramas fueran desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Versículo 17. La primera parte dice que algunas de las ramas fueron desgajadas del olivo. Y esas fueron desgajadas del olivo silvestre. ¿Para qué? Para ser injertadas en el olivo bueno, en el olivo que dice lo siguiente: y ha sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. Entonces, ese olivo silvestre, fueron desgajadas las ramas para ser injertados en el olivo que produce buen fruto, no un olivo silvestre. Ahora, esas ramas, cuando se refiere a un olivo silvestre, se está refiriendo a nosotros, los gentiles. ¿De dónde nos ha traído Dios? ¿De dónde nos ha sacado Dios? Para venirnos a injertar al olivo bueno. Las ramas originales, nosotros fuimos injertados. Ahora, antes de ir a lo siguiente, quiero ir a Efesios, capítulo 2, versículo 11. Efesios 2:11 dice lo siguiente: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión
por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, dice. Este versículo habla en otro tiempo, vosotros los gentiles. En cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisos, que no pertenecíamos, que no éramos parte del olivo del que estamos hablando. Ahora, lo siguiente, del 17 al 24, a Pablo, a través de las ilustraciones, él va a traer una exhortación. Dice lo siguiente, del 18 al 24. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Dice, no te jactes contra las ramas. Hablábamos acerca de que los judíos, los gentiles estaban siendo más numerosos ya que los judíos. Hablamos de que ahora ellos estaban jactándose de que quizás el pueblo de Dios no los aceptó, no aceptó al Mesías. Pero ahora ellos habían aceptado al Mesías y ahora ellos eran parte, los gentiles eran parte y eran bendecidos con todas esas grandes promesas de las que habla la palabra de Dios. Pero, ¿qué dice Pablo? Recuerda que no sustentas tú la raíz, dice, que no sustentas tú la raíz, que tú no fuiste la primera elección, sino que Dios eligió al pueblo de Israel y que en base a que ellos lo rechazaron, tú has venido a formar parte de todas estas grandes bendiciones. Pero recuerda algo, que tú no eres el que sustenta la raíz. Recuerda que las primeras promesas no fueron dadas a ti. Recuerda que las primeras promesas fueron dadas al pueblo de Israel. Recuerda que incluso ese Salvador por el cual ahora nosotros hemos sido salvos viene de ese pueblo, del pueblo de Israel. Tú no tienes de qué jactarte porque ellos rechazaron al Mesías. Las ramas originales fueron desgajadas para que yo fuese injertado, para que usted fuese injertado. Las ramas originales. Ahora refiriéndose a Israel, que ellos son las ramas originales que fueron desgajadas para que nosotros fuésemos injertados. Ahora los israelitas que no creyeron fueron desgajados por su incredulidad. Eso fue el principal, el por qué ellos fueron desgajados, por su incredulidad. Pero dice el versículo 19. Versículo 19 dice, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Las ramas que fueron desgajadas, Israel, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú no tienes de qué jactarte, porque nosotros tampoco hemos hecho nada para jactarnos, sino es por la fe que nosotros nos mantenemos en pie, dice el versículo número 20. Los israelitas que no creyeron, ellos fueron desgajados por incredulidad. Pero ahora los gentiles permanecemos por fe, solo por creer, no por mérito. Solo por creer es que hemos sido parte y hemos sido incluidos dentro del plan de Dios, dentro de un plan que Dios tiene para toda la humanidad. Ahora, solo por creer, no por mérito. En el versículo 20 registra lo siguiente. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. A ti tampoco te perdonará. Dice que Dios no perdonó a las ramas originales por incredulidad. Pero dice Dios que tampoco al judío que no ha creído tampoco lo va a perdonar. Al gentil que no ha creído tampoco lo va a perdonar. Tiene la misma situación del judío que no ha creído. La salvación para el judío y para el gentil es para ambos, para el judío y para el gentil. Pero la condenación también es igual. También es para el judío y para el gentil. Para ambos.
Si la salvación es para el judío y para el gentil, es obvio que la condenación también sea para el judío y para el gentil, de una igual forma. La condenación. Ahora, el versículo número 22 dice lo siguiente: mira pues, la bondad y la mente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Algo que llama poderosamente mi atención es que la palabra bondad aparece 3 veces en este versículo, pero la palabra severidad también aparece 2 veces. La palabra bondad 3 veces. Bondad para los que están en Cristo. Bondad para los que están en Cristo. Pero habla de permanecer en Cristo. Y no sé si usted puso atención, pero anteriormente habla la palabra de Dios que el pueblo judío, que eran las ramas originales, fueron desgajados. Pero ahora, en este versículo, habla de bondad y habla de severidad. Y habla de permanecer en Cristo. De permanecer en Cristo. Dije, la palabra bondad habla poderosamente la atención a mí. Quiero que veamos algunos versículos. Y quiero que vayamos a Tito, capítulo 3, versículo número 4. Tito 3:4 dice lo siguiente: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. ¿Cómo es que se manifestó la bondad de Dios? A través del Salvador, a través de Cristo. A través de Cristo es que se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con nosotros. Bondad. Ahora, Efesios capítulo 2, versículo número 7. Efesios capítulo 2, versículo número 7. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con Cristo, para con nosotros en Cristo Jesús. Esa bondad no es para todos. Esa bondad es para los que están en Cristo Jesús y para los que permanecen en Cristo Jesús. Salmo número 25. Vamos a ver un salmo. Salmo número 25 registra lo siguiente. Salmo número 25, versículo número 7. Dice a David: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Por su bondad es que nosotros vamos a Cristo. Es que por su bondad es que Él no se acuerda de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, de nuestros pasados, de nuestras rebeliones. Conforme a su bondad. Pero quiero que regresemos al versículo que estamos viendo en Romanos. En Romanos habla de 2 palabras: bondad, severidad. Severidad para los que cayeron. Es un sustantivo acusativo. Para los que cayeron. Un sustantivo acusativo. Que la palabra severidad es una palabra que significa rigor, que significa dureza, que significa falta de tolerancia. ¿Y qué es lo que nos trae como enseñanza? Que Dios no va a tolerar a aquellos que no han creído en el Mesías, en el Salvador, en el Redentor. Que Dios no va a tolerar a esas personas. Que viene un juicio firme, un juicio severo, un juicio inquebrantable contra los incrédulos. Que viene un juicio severo contra los incrédulos. Pero ¿qué nos dice este mismo versículo?
Si permaneces en bondad, permaneces en Él. Si permaneces en bondad, permaneces en Él. Romanos 11:23. Romanos 11:23 registra lo siguiente. Y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Estos que son las ramas naturales serán injertadas en lo que es su propio olivo. Dice, porque poderoso es Dios. Poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque siendo nosotros gentiles, nosotros fuimos injertados en ese olivo, siendo un olivo silvestre, yendo contra toda naturaleza. Esto es más por ser del olivo natural, hablando nuevamente de los judíos. ¿Y qué es lo que nos viene a decir? Que tanto judíos como gentiles, ambos estamos incluidos en el plan de salvación de nuestro Dios. Judíos y gentiles estamos ambos incluidos en el plan de salvación de nuestro Dios. Pero que para judíos y gentiles, para ambos, va a tener consecuencias para los incrédulos, para los que no han creído. Ahora, cuando iniciamos estamos hablando acerca de las primicias, acerca de la primicia, de la raíz, del que sustenta toda la masa, del que sustenta toda la masa, del que sustenta todo el árbol. Y esa primicia de la que estamos hablando es el Señor Cristo Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Él es la primicia. Él es el que nos sustenta a todos los que hemos creído en Él. Pero ahora la palabra nos invita a permanecer en Él. Recuerden que en las cartas de Juan dice, estaban entre vosotros, pero no eran de vosotros, porque si hubieran sido de vosotros, no se hubieran ido. ¿Y qué es lo que nos está invitando la palabra de Dios? A permanecer en Él. Y que ambos estamos considerados en el plan de salvación de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que nos deja ver? Que tenemos un Dios justo, un Dios. Al principio de la serie hubo una predicación que hablamos de un juicio imparcial, y un Dios que no tiene inclinación ni hacia acá ni hacia allá. Eso es lo que hablamos, y eso es lo que es nuestro Dios. Un Dios que nos ha considerado, un Dios que nos ha dado la oportunidad. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el cristiano ahora? Permanecer en Él. Permanecer en Él. Una vez que nosotros hemos sido injertados, permanecer en Él. Porque dice lo que acabamos de leer, qué poderoso es Él. Así como fuimos injertados para ser desgajados, y Él para volver a injertar los que fueron desgajados. Permanecer en Él, judíos y gentiles, en el eterno plan de salvación de nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque has sido bastante bueno con nosotros y nos has dado este tiempo, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Padre, a seguir adelante, Padre, que nos ayudes a seguir entendiendo tu palabra, Señor. Y te damos gracias porque hemos sido parte de tus planes, Señor, y porque nos has considerado, Señor, y porque hemos llegado a ti, Padre. Ahora, ayúdanos a seguir adelante y caminar de tu mano, Padre. Ayúdanos a seguir, Padre. Ayúdanos a que este lugar pueda seguir creciendo, Señor. Gracias damos por tu palabra, en nombre de Cristo Jesús. Amén.